Ser podcast. El cine en la Ser con Pepa Blanes. Las series. Many times I've tried to tell you, many times I've cried alone. Always I'm surprised how well you cut my feelings to the bone. Don't wanna leave. Y ahora hablamos ya de series de televisión. Tenemos que hablar del final de Mare of Easttown, que Dani no para de decirnos que que no para de comentar es que cosas, todo hacer el mundo spoilers. está hablando del tema, ¿no? Pero eso es cierto. Y ¿Cuándo fíjate, paramos de llorar? Esa es no la lo sé, pregunta. pero es curioso porque esto pasa con las series de... Bueno, ha pasado con Juego de Tronos, pero que normalmente hay pocas series que convoquen de esta manera, ¿no? Bueno, Que también tengan... nosotros vivimos en una burbuja. No, pero- Vivimos en una burbuja, pero bueno. Pero es nuestra burbuja. Pero HBO lo ha Exactamente. hecho muy bien, además, estrenándola semanalmente y ha conseguido muchísima conversación. Exactamente, de hecho, bueno, os la recomendamos aquí cuando se estrenó, pero como hemos ido siguiéndola semana a semana para enterarnos bien de todo lo que pasa en ese pueblo y de todas las caras que pone Kate Winslet, pues eso, vamos poco a poco. Sí, porque ya apuntaba maneras cuando se estrenó, dijimos que Mare of Easttown era una de las primeras series gordas de la temporada. Hay una cosa que es verdad que no hemos hecho, es mid-season, o sea, es 6 meses. Podríamos hacer hasta una lista, así que Bueno, No es lo pronto para hacer pensamos, listas, no lo pensamos. Bueno, para los que no la hayan visto, porque es verdad que vivimos un poco en una burbuja, Kate Winslet se pone en la piel de Mar, una detective de una zona rural de Pensilvania, que mientras investiga el caso de una niña desaparecida hace más de un año, se enfrenta a un asesinato inesperado. A la vez, la protagonista tiene que lidiar con sus problemas familiares, criar a su nieto e intentar recomponer su vida sentimental en un pequeño pueblo en el que todos se conocen. Winslet ya suena con fuerza para la temporada de premios, con esta heroína corriente, sin maquillaje y con chándal, y además con muchos problemas a sus espaldas. Hacer algo grande está sobrevalorado. Porque luego se espera eso de ti, todo el rato. Lo que no ven es que estamos tan jodidos como ellos. Hacer algo sobrevalorado. Es que me parece- yo reivindico siempre la mediocridad. Yo también. Bien entendida. Es un mensaje que lanzamos desde el cine en la Ser. A mí me parece fantástico que decía la actriz que bueno, es maravillosa, se dio a conocer con Titanic, que luego ha hecho un montón de películas, también series, que claro, que le quisieron quitar, que quisieron quitarle en una escena de sexo la tripa, y entonces ella dijo, vamos, por encima de mi cadáver. Además de que, bueno, es una actriz a la que en Titanic ya llamaron gorda. Esta cosa del heteropatriarcado y los cánones de belleza son así. O sea que siempre fans en el cine láser de Kate Winslet. Y sin hacer spoilers, decir quién es el asesino, asesina, qué ha pasado, los giros de guión, que son muchos. ¿Estáis de acuerdo en lo que pensábamos al principio? Que es tan buena como dicen, es una de las mejores series de lo que llevamos de año, que tiene este thriller que a priori parecía un thriller más y sin embargo pues ha demostrado que tiene más aristas. Yo creo que sí, me reafirmo, y creo que además ha ido ganando por cada semana. Es verdad que es un thriller, pero no lo es, porque antepone, y muy bien hecho, el desarrollo de los personajes a esos giros. Tiene giros, pero es verdad que los dosifica muy bien, no los pone de forma brusca y permite pues un equilibrio muy bueno con ese desarrollo de los personajes que está tan bien logrado y tan a fuego lento, ¿no? Bueno, también creo que es una serie que busca la naturalidad, sobre todo. Es verdad que, es ese pueblo pequeño que lo hemos visto en otras muchas series de la América vaciada, ¿no? Lo vimos ya un poco con True Detective, con la primera temporada, pero esta quizás mucho más natural, mucho andar por casa, te puedes sentir mucho más identificado con esta heroína que está hasta las narices de todo y que solo quiere pues buscar su lugar con una vida completamente destrozada. Y creo que al final ha ido desgajando muy bien lo que es esa vida en el pueblo, esa red de ayuda, de relaciones amistosas que a veces van más allá de la propia familia, ¿no? Y me parece un final, sin llegar a decir qué ha pasado, pues un final como que hace justicia y que la reconcilia con su familia y con sus amigos y con ella misma. O sea, que muy bien.
Vamos, has enamorado. estamos entregadísimos y la recomendamos. Yo tengo mucha curiosidad por si en algún momento publican los guiones, si hay decisiones que son de guión o de montaje. Básicamente porque me parece una serie que le cabe en cada capítulo tal cantidad de información y no creo que sea tan a fuego lento, sino que sabe muy bien en todo momento lo que quiere contar. Voy a poner un ejemplo rápido en el último capítulo, sin decir quién es el culpable, pero cuando acusan a un posible culpable y supuestamente pues confiesa o como no voy a dar más detalles, la siguiente escena en cualquier thriller televisivo que se alargan durante 10 capítulos o más hubiera sido acción-reacción, cómo reacciona su entorno, cómo reacciona su familia, cómo reacciona pues su pareja, sus hijos o quien sea. No, en Mare hay un corte y ya vamos al juicio directamente, y en el juicio ya directamente vemos la reacción de alguien del entorno, porque eso nos conecta con lo que quiere contar y cómo quiere cerrar la historia. Yo creo que eso también ha sido bastante a mí muy meritorio de lo que ha hecho de Mare of Easttown una gran serie, sobre todo porque ha condensado en 7 capítulos una gran historia de forma como con mucho hueso, pero con mucho corazón, ¿no? Con mucha emoción. Y luego lo que comentaba Dani, que se ha revelado también como una gran serie sobre los lazos femeninos en estos ambientes rurales, sin abandonar muchos clichés del género, y que nadie me diga, o sea, mucha gente nos dice, pues es un thriller policíaco de libro. Pues sí, es un thriller, pero es que antepuesto los personajes al thriller policíaco, y recordaba mucho lo que nos dijo Candela promocionando la segunda de Hierro. ¿Recuerdas que nos decía, es que me dicen que diga que es un thriller, que lo venda como un thriller, pero yo es que quiero a los personajes, yo lo que vendo son personajes? Pues esto es precisamente lo que decía Candela, que un personaje se come al género si está bien construido. Sí, es que al final el género es la manera de contar el retrato en un pueblo donde es verdad que hay unos crímenes y que se sale del relato del día a día ordinario, ¿no? Y va a lo extraordinario, que son una serie de crímenes que una policía con un montón de problemas tiene que investigar. Y es verdad que al principio, y la serie a veces peca de tener excesivas tragedias en el personaje de Kate Winslet, excesivas tragedias en un pueblo donde parece que haya pasado una maldición por encima, pero sin embargo hay algo en la manera en cómo están los actores, cómo está el trabajo de los actores, en cómo está el guión o en cómo se va desarrollando esa trama, en que esa cosa catastrófica no es redundante y tiene sentido. Y tiene sentido al mostrar una América olvidada, vaciada, una América en la que las chicas se tienen que prostituir porque no pueden pagar la sanidad, y lo que todo parece como una locura, la forma en la que está contado parece como algo obvio, y es como si la propia sociedad hubiera aceptado que eso es la normalidad. Y eso me parece que es muy interesante lo que evoca la serie en ese aspecto. Y luego que Kate Winslet, claro, es capaz de levantar todo, de llevar todo y de hacer todos los personajes, aunque ella aparentemente sea una chica de clase alta, ¿no? Cómo consigue dar toda la vuelta y cómo consigue la propia historia. A mí es verdad que hay giros de guión excesivos, que hay veces en que no necesitas los flashbacks o la recreación de escenas porque el propio relato, los propios actores son tan buenos que no es necesario acudir a algo tan tópico, y que quizá la serie pues es verdad que a veces prevalece el thriller, pero es que es capaz, y yo creo que ahí sí que, fíjate, creo que es más una cosa de guión, del guión y del contexto, que la serie consigue estar por encima, o sea, y es maravilloso. Y la unión entre las mujeres, o cómo en esa sociedad podrida son solo las mujeres las que pueden salir mientras los hombres están borrachos y follando, con perdón. Claro, la verdad es que es un thriller, pero es otra cara, es otra manera de contar las cosas. Yo creo que podemos reconocer los tres que tiene trampas en el policíaco, en el thriller, pero nunca traiciona el desarrollo emocional de los personajes, que es a donde quiere llegar, y lo vais a ver todos en el final si no lo habéis visto ya. Totalmente. Bueno, pues uno de los que ha seguido la serie con tanta expectación como nosotros ha sido Stephen King, que ha lanzado un montón de teorías en Twitter y hasta ha acertado. Sí, se nota que sabe los trucos y los giros de guión Stephen King, porque, como dices, ha lanzado algunas teorías, o más bien no se ha dejado engañar con algunas trampas de la trama, y ha acabado acertando. El escritor ha alabado además el trabajo de Kate Winslet y recoge su testigo en Serie de Misterio, porque esta semana también ha estrenado la enésima ficción basada en uno de sus libros. Con casi 100 novelas escritas, El Mago del Misterio es uno de los autores más prolíficos de nuestro tiempo, y sus adaptaciones al cine y televisión se cuentan por decenas. Después del Visitante y de Stand, que son sus últimas ficciones seriadas, esta semana ha llegado a Apple TV Plus la historia de Lizzie. Was it my imagination?
Es una miniserie basada en una de las novelas más personales y complejas de King, centrada en la viuda de un famoso escritor que echa la vista atrás cuando es acosada por un hombre obsesionado con la obra de su marido. La producción corre a cargo de J.J. Abrams, ya vinculado con el autor desde Castle Rock, y el director es el cineasta chileno Pablo Larraín, una buena mezcla. Además cuenta con dos grandes nombres como actores protagonistas, Julianne Moore y Cliff Owen. Bueno, pues a ver, veredicto, ¿ha hecho bien Larraín? A ver, es que me voy a sacar la libretilla que ¿Qué le ha pasado a nuestro pues querido mira, director? Larraín no ni pincha ni corta, me parece mucho, pero tampoco le veo mucha personalidad estética o direccional a la serie. Creo que el problema, porque es una historia, como decía Dani, pues muy intensa, muy personal, que ahonda un poco en la creación artística, en los tormentos, en de dónde bebe la fuente de inspiración, que es muy complicada, yo creo, de llevar a televisión. Y aquí lo que pasa, no sé si el culpable es Stephen King. Yo dudo un poco, era un aliciente que él escribiera el guión, pero también al escribir un guión de algo tan conocido, los códigos de la televisión son muy diferentes a los códigos de la literatura. Y habiendo visto los primeros capítulos, el piloto, por ejemplo, que es donde tienes que entrar a la serie, es muy errático, muy irregular, junta muchas tramas, más o menos intuyes cuál es la troncal, ¿no? Lo que te quiere contar, pero no acaba de rematar ni que te intereses por esa historia. Pero bueno, vamos a seguir viendo cómo va. Bueno, pues brevemente vamos a hablar de Parot, que es un thriller policíaco que presenta un dilema moral y que desde la pasada semana pues ya está en Amazon. Sí, está ambientada en 2013, fecha en la que tras la anulación de la doctrina Parot, decenas de presos culpables de asesinatos, violaciones y terrorismo fueron puestos en libertad, y en ese momento comienzan a aparecer ejecutados de la misma forma que lo hicieron en su día con las víctimas. Dos policías tienen que buscar a los culpables, enfrentándose a un dilema moral sobre justicia y venganza. Al parecer ha intentado violar a una chica y ha sido asesinado de la misma forma que la víctima por la que fue condenado, a golpes con una piedra. Justicia poética. Lo que nos faltaba con lo que está cayendo es que la gente se tome la justicia por su mano. Eso es lo que pasa cuando el sistema te deja tirado como un perro. Mira, Nito, los discursitos te los dejas para el Congreso. Y que yo sepa, todavía no ha sido elegido diputado. Que tengo principios, no me aceptarían entre ellos. ¿A ti hay alguien que te caiga bien, Nito? Adriana Ugarte es una de las policías que tiene que hacerse frente al cargo de esta interpretación, pero luego el punto emocional lo pone el personaje porque arrastra una violación en el pasado, y arrastra esa culpabilidad que le impide tener una vida normal, y la propia actriz nos contaba cómo es ese personaje. Algo que a mí me atrapó del proyecto y de cómo estaba contado el trauma de Isabel es la decisión que ella toma de disociarse del dolor, de caminar por la senda de la negación. Este miedo a sentirse además tachada por parte de la sociedad hace que muchas de ellas, de las víctimas, no lo compartan y lo nieguen. Esto a mí me parecía muy interesante, cómo muchas mujeres prefieren guardar el dolor y no asumir o no compartir que esto ha sucedido, a compartirlo y ser rechazadas por las familias, porque esto es muy habitual y muy frecuente. Bueno, pues ahí está la recomendación de Parot, con la entrevista a Adriana Ugarte, y seguimos también con otra serie española para hablar de Paraíso, que se puede ver en Movistar Plus, los 3 primeros capítulos de momento. Historias de amor, ojos que miran con... Sí, una apuesta por el género de fantasía. Por OBK. Una apuesta por Bueno, OBK. es que OBK es uno de los grupos que suena en esta serie con ese punto de nostalgia que también funciona últimamente en ficción. Paraíso está ambientada en un pueblo de la costa levantina en el año 92, donde 3 chicas han desaparecido en una discoteca sin dejar rastro. Mientras la policía da palos de ciego, el hermano pequeño de una de estas jóvenes se embarca con sus amigos en una investigación paralela para descubrir qué está pasando, y pronto se darán cuenta de que hay algo sobrenatural en el fondo del caso. Es que a mi hermana no le pega a irse sin decir nada. No llamar, tenernos aquí sin noticias y sin saber si está viva o muerta. No le pegará, pero parece justo lo que ha hecho. O quizás ese testigo se equivoque. ¿Pero se lo ha dicho la policía? Esas cosas las comprueban. ¿Dónde estás cortocircuitando? No quiero, no me estoy cortocircuitando, ¿vale? A lo mejor no la conocía y tenía secretos conmigo, ¿vale? Seguro. Pero sé que no sería tan cruel de no decirnos nada y andar de cachondeo por ahí. Que eso significaría que ni quiere a mi padre ni me quiere a mí. Pues saludamos ya al creador, director de la serie, Fernando González Molina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien.
y a Macarena García. ¿Qué Hola, tal? ¿qué tal? Muy bien. Gracias por estar en el Cine en la SER, lo primero. Y bueno, vamos ya al lío, porque Paraíso, pues la verdad que es, no sé si es una especie de Stranger Things patrio, ambientado en un pueblo costero en el año 92, hay desapariciones, hay comunicaciones de radio, adolescentes, problemas familiares. No sé qué creéis que puede hacer que conecte con un público familiar o con un público de todas las edades. Bueno, yo creo que muchas cosas de las que tienes están, vamos, para mí tienen como el aliciente para que interesen a gente de muchas generaciones. Es una serie con personajes adolescentes, con lo cual, de manera natural, siento que los adolescentes se sentirán identificados, porque al final habla de esa época de la vida en donde vives el primer amor, la primera amistad, donde cada cosa que te pasa es como si te pasara y te atravesara por dentro, ¿no? Y es una cosa que es muy identificable, pero también para la gente que es más mayor, ¿no? Y que recuerda con nostalgia esa época. Y luego el elemento nostálgico es fundamental en Paraíso, quiero decir, la gente que tenga entre 30 y 45 años verá en la serie cantidad de elementos, canciones, pero también sensaciones, ¿no? De algo que se ha perdido un poco, yo qué sé, que te llamen al timbre, convertir unas pipas en un escalón, ir en bicicleta a todas partes, no usar el teléfono móvil, ¿sabes? Tener que localizar a la gente en un sitio, ¿sabes? Que es una cosa como muy extraña. Entonces, bueno. La ciencia ficción está ahí. Exacto. Bueno, lo más fuerte es cuando tú estás con los actores de la serie que tienen 14, 15 años y les dices, esta canción, no sé qué, y de repente, no sabemos cuál es. Digo, a ver, o sea, me cuesta tanto olvidarte de Mecano. O sea, me atraviesa por dentro una lanza, ¿sabes? O sea, no sabían esto, nunca han vivido sin móvil. Entonces yo les explicaba, no, es que tú quedas con un amigo, entonces le tocabas al timbre. ¿Sabes? Y, ¿sabes? Esto es un poco. Entonces, bueno, yo creo que el elemento nostálgico hará que a los jóvenes les interesen los personajes y a la gente adulta también les interesen los personajes, porque al final la adolescencia es una época súper cinematográfica, pero también vivan de recuperar los recuerdos de esa España del 92, ¿no? Y también, Fernando, hay muchos referentes, tú has hablado de muchos a la hora de escribir la serie, de la serie V, del cine de Spielberg, esos veranos con la bicicleta de verano azul, los libros de los 5, ¿de qué bebe más? ¿Cómo te has nutrido para escribirla? Bueno, en realidad, no solo yo, sino con Ruth y David, que son los creadores de la serie junto conmigo, bueno, nos hemos nutrido de nosotros, sobre todo, tanto de las cosas que recordamos de la época, como de las sensaciones de ser un poco bicho raro en una época en la que no sabes muy bien por dónde te da el aire, qué quieres ser o quién eres, pero también nos hemos nutrido de las cosas que nos apasionaban y de la sensación que teníamos al verlas. Yo lo repetí muchas veces, pero es que es verdad que yo obligaba a mis padres a que me llevaran 150 kilómetros, porque veraneábamos en Portugal, entonces cogían el coche y me llevaban 150 kilómetros hasta Ayamonte para ver V los sábados, porque si no me negaba a ir de vacaciones con ellos. Entonces, claro, y yo me sentaba en el bar, que me acuerdo, recuerdo muy bien, con unos cacahuetes, que me compraban un paquete de cacahuetes, me ponía así en el bar, con los señores tomando vino y tal, yo allí viendo mi capítulo de V, como si no hubiera mañana, y recordaba que eso era, y entonces esa sensación, ¿sabes? Es lo que queríamos como hacer en Paraíso, como que la gente se pusiera a ver la serie y como que viajara a ese pueblo y se creyera que hay esos elementos sobrenaturales de otro mundo que vienen a alterar la paz casi mundial y que vivieran ese viaje de los adolescentes y también de Costa y de Mario, de los protagonistas adultos. Y Macarena, tú también has viajado tu adolescencia es más reciente, pero también has viajado, ¿no? A ese momento, también has tenido ese choque generacional con estos chicos tan jóvenes que también protagonizan la serie. Sí. A ver, es verdad que claro, a mí me pasa que yo tenía 4 años, entonces, y yo tengo un problema bastante serio de memoria, pero ha pasado algo bonito con esta serie que me pasaba durante el rodaje, que en muchas ocasiones de repente entraba en un set y me encontraba con elementos que me llevaban directamente a mi infancia y que se me habían olvidado y me ponía los pelos de punta. Y hay muchas cosas que recuerdo, quizás ya de cuando era un poquito más mayor. Y luego también he pensado mucho en mi madre, por ejemplo, ¿no? Y además creo que tengo un look, cuando no estoy de guardia civil, bastante parecido al que llevaba mi madre. ¿En serio? Sí. Como el pelo, había algo como que era muy de mi madre. Entonces hay muchas cosas que sí que me han llevado como a ese momento. También el verano, la sensación de verano y pandilla y bicis y la manera que teníamos de relacionarnos antes sin los móviles, sin internet. Muchos recuerdos, sí, mucha nostalgia y sobre todo Mecano. Porque tú sí conocías a Mecano. Yo era adicta a Mecano.
Yo me sé cada canción, cada palabra de las canciones de Mecano, por lo tanto, a mí eso me hace mucha ilusión y me emociona especialmente cuando aparece en la serie, porque para los que no la hayan visto, o sea, para los que la van a ver, es un elemento importante. Importante, sí. Sí, la verdad que sí. Y antes de seguir, no solo eso, decías lo del que te recordaba el personaje al look de tu madre sin el traje de guardia civil, porque es tu primer papel de poli, bueno, de guardia civil en este caso. Sí. ¿Cómo ha sido? O sea, ¿cómo ha sido interpretar, entrar en el cuerpo, básicamente? Básicamente entrar en el cuerpo. Pues lo he disfrutado mucho. Tuve la oportunidad de hablar con 2 mujeres guardias civiles estupendas que me contaron toda su experiencia de cómo es ser mujer en los años 90, cuando la mujer hacía muy poquitos años podía acceder siquiera a las pruebas de acceso, y me estuvieron contando su experiencia y bueno, todo eso implicaba como que el personaje tuviera que tener una fortaleza, una valentía que iba pegada al personaje simplemente por el hecho de dedicarse a eso en un mundo tan de hombres. Y me lo pasé muy bien, disfruté mucho de hacer eso, estaba feliz yo. Se nota. Y luego también, repasando un poco tus últimos papeles, estás cambiando un poco de personajes, porque da la sensación de que te vemos en personajes pues un poco más oscuros, menos alejados, ¿no?, de esa joven inocente que te hemos visto en otras series, no sé, en El Ministerio del Tiempo o en El Arte de Volver. ¿Se va dirigiendo un poco tu carrera hacia allá? Hacia la oscuridad. Sí. Realmente no es algo meditado, pero sí que es verdad que supongo que la carrera avanza a la vez que avanzas tú personalmente, ¿no? Y sí que bueno, pues voy creciendo como actriz, y los papeles que me interesan también tienen que ver con el momento vital en el que estoy, y bueno, y también las elecciones que vas tomando. Hay cosas que ya he hecho mucho y que es verdad que no me apetece hacer ahora mismo, ¿no? Me apetece hacer cosas diferentes, y estoy en ese camino y con muchas ganas de hacerlo, y sintiéndome muy afortunada de que directores como Fer pues confían en mí. Vosotros ya habíais trabajado juntos. Sí. ¿Cómo ha sido el reencuentro? A ver. Muy Pues bueno. muy bueno. Muy Sí, bueno. es la tercera vez que trabajábamos juntos, sí. La verdad que yo lo buscaba, ¿sabes? Buscaba volver a trabajar con ella porque la verdad que yo la conocí haciendo Luna, una serie de Antena 3 hace unos años, pero solo hice unos cuantos capítulos, pero ya ahí nos conectamos mucho, y enseguida yo estaba preparando el casting de Palmeras en la Nieve y rápidamente pensamos que ella que tenía que ser Julia, el personaje de la película, y también fue un viaje increíble de Palmeras, un poco parecido al de Paraíso, porque fue una peli grande, compleja, un rodaje muy largo por varios lugares del mundo, y eso nos unió mucho, y siempre estaba buscando algo para hacer con ella, porque desde este tipo de actriz pues que no solo la cámara la adora, es empática y tiene un talento enorme, sino que además es de esas actrices que cuando la ves en la orden de trabajo dices, bien, hoy voy a Macarena, ¿sabes? Es como que no te pasa con todos los actores a veces. Es una buena compañera del director, una buena compañera del resto del equipo, lo digo de verdad. Entonces tenía muchas ganas de repetir y tenía ganas de regalarle, la medida de lo posible, un personaje que fuera más justo con su ADN actual, ¿sabes? Me parece que es una tía con peso, profunda, con carácter, o sea, que tiene las cosas claras, a veces, como todo, pero me parecía como que había hecho, y muy bien, personajes más jóvenes, y que a mí me parecía mucho verla pues de guardia civil, un poco mal encarada, un poco mal hablada, un poco seca, porque me parecía que ahí podía brillar, no es que ella sea eso, pero que podía brillar y alejarse un poco de lo que ya había hecho y darle algo nuevo, y básicamente para convencerla de que lo hiciera, porque... Oye, habéis rodado la serie en un montón de sitios diferentes, sobre todo en Alicante, Valencia, también en Madrid. ¿Cómo ha sido el rodaje con tanto viaje y, claro, con el cambio de escenario y con la pandemia? Pues ha sido muy intenso, ¿no? Ha sido un rodaje muy intenso. Muy largo, ¿no? Claro, se ha hecho muy largo, pero... Fíjate, a mí es verdad que me pasó una cosa que para este proyecto, de repente la pandemia, el parón de la cuarentena me dio mucho más tiempo para seguir preparando, estudiando, releyendo los guiones, porque es verdad que mi personaje lleva un poco la trama más de investigación, entonces tuve que leer y releer mucho el guión para tener muy claro qué pasaba en cada momento, ¿no? Y durante esta cuarentena estudié mucho y sobre todo eché tanto de menos actuar, como todos, echamos tanto de menos relacionarnos, nuestra vida de siempre, que cuando lo volvimos a coger, lo cogí con tantas ganas que de repente fue como valorarlo desde otro lugar.
Y estábamos todos muy contentos de poder volver a hacer cine y lo que nos gusta y juntarnos con gente que comparte intereses y retomar nuestra serie tan querida, ¿no? Sí, me pasa un poco igual porque estábamos rodando, llevábamos 7 semanas y habían sido muy intensas y de repente nos dimos cuenta rodando esas primeras 7 semanas de la dimensión y el tamaño del proyecto y como que casi nos pasaba por encima. Y el parón primero fue un trauma, pero luego como que a mí me permitió ver todo lo que había rodado, volver a leer los guiones, pensar cómo mejorar, cómo hacerla mejor la serie. Entonces, bueno, al final fue bueno. Es verdad que lo viví un poco dramáticamente porque siempre tienes el miedo de volveremos a rodar, ¿cuándo volveremos a rodar? ¿Nos dejarán? ¿Qué pasará? Claro, ¿no? sí, yo pensaba, bueno, se han gastado el dinero, han rodado ya 7 semanas, que hagan que la acabemos en algún momento. También tuvimos problemas con el calor, porque claro, empezamos en enero. Empezamos en enero y la ropa estaba pensada en parte también para cuidar a los actores. E íbamos con jersey de cuello alto, chaquetas, de todo, ¿no? Todo para estar muy abrigados. Y cuando volvimos... En agosto. En agosto, julio, en ¿no? agosto en Madrid. Julio, agosto, Madrid. Julio, agosto, Madrid, en una nave que no tenía aire acondicionado, que casi nos moríamos, ¿verdad? Sí. Y yo recuerdo un calor espectacular y claro, se nos vino en nuestra contra cuando nos quisieron ayudar. La planificación. Oye, y la ambientas en el año 92, que es un año clave, que además en esta temporada de cine ha habido varias películas que revisitan los años 90, en concreto ese año fundacional de lo que fue España. ¿Tú por qué eliges ese año y por qué eliges esa... Bueno, la época está un poco relacionada, ¿no? con la historia, claro. Pero ¿por qué el año? Bueno, la época es porque cuando decidimos que queríamos hacer una serie sobre personajes de 14, 15 años, hablando con Ruth y con David, yo les dije, hagamos los personajes que tengan la edad, la época que toca para que se parezcan a nosotros, para que podamos aportarles cosas nuestras, porque me parecía más interesante hacer una serie de época, también por el fantástico, porque creo que el espectador entra mejor en el fantástico si también el alrededor no es exactamente el mundo actual. Entonces, por eso dijimos, pues hagamos a los personajes que tengan nuestra edad en el año 92, más o menos. Y luego elegí en concreto el 92 y no el 91 o el 90 porque es diferencial absolutamente, porque así como de repente no me acuerdo qué pasó en el 90 exactamente o en el 93, me acuerdo perfectamente de ir a la Expo con mis padres, de las Olimpiadas, de las niñas de Alcácer, o sea, me acuerdo de todo lo que rodeó ese año que lo hizo tan especial y me parecía como que era más interesante que fuera tan iconográfico, ¿no? para el espectador también. Bueno, Paraíso es una serie muy familiar, la pueden disfrutar los jóvenes, la podemos disfrutar nosotros con esa nostalgia que... Te has sacado de la categoría de jóvenes, Dani Garra. Me he sacado, sí, porque es que yo recuerdo todo, yo también tenía cintas de cassette. Claro. Es verdad que da la impresión de que la ficción actual se ha olvidado un poco de las series familiares, de este género, ¿no? Que antes abundaban mucho, con todas las audiencias fragmentadas, y ahora parece, sobre todo desde la irrupción de las plataformas, que hay una tendencia más hacia las series de autor, de nicho. ¿Creéis que pasa esto? ¿Por qué no hay series familiares ya? Bueno, porque supongo que forma parte del espíritu de las historias, ¿sabes lo que te quiero decir? Es, al final, afortunadamente ahora no hay que forzar una serie de target amplio para satisfacer, como a nosotros nos decían siempre, que le tiene que gustar a la abuela de Murcia, claro. Y un día le dije a una persona que no voy a decir quién es, dije, o sea, mi madre es una abuela de Pamplona y ha visto La Isla Mínima, quiero decirte, las abuelas de Murcia ya no son señoras que solo vean matrimoniadas, quiero decirte, evolucionemos un poco. Entonces, creo que ahora nos hemos liberado de eso y las historias son las que te piden paso y a veces haces cosas más pequeñas o con un nicho más concreto, y en el caso de Paraíso, por su propia naturaleza nostálgica, emocional, ¿sabes? Por su propia condición, es más amplia, pero no es una cosa como diseñada de vamos a hacer una cosa que le gusta a todo el mundo, sino que al darme cuenta de lo que habíamos hecho y al preguntarme, dije, sí, es verdad, es una serie familiar, la puede ver la gente de 12 años y la puede ver la gente de 60, ¿no? Pero porque la historia es así, porque es su naturaleza. Pero sí que faltaba de alguna manera una serie que implicara pues esta cosa fantástica, de aventuras, o sea, una serie que tiene mucho punto de Spielberg, de un cine en el que nos hemos criado, ¿no? Pero que es verdad que en esta etapa maravillosa de la ficción española audiovisual, en televisión no teníamos una serie así. O sea, en ese sentido yo creo que Paraíso sí que aporta una cosa nueva por ahí. Sí, hombre, yo creo que sí. O sea, yo creo que no hay un referente claro, directo en los últimos años de una serie fantástica como en ese estilo, y también era una cosa que nos parecía un desafío. También es verdad que, a ver, yo me he atrevido a plantearlo ahora pues porque las condiciones como Movistar Plus, las condiciones con Media Pro Studio permitían hacer una serie de ese presupuesto, porque eso o lo haces bien o es mejor no hacerlo, porque claro, competimos, o sea, esta cosa de global ahora que tiene la ficción española es buena y es mala, es porque es buena porque nos ven en el mundo y te hace ser competitivo, quiero decirte, vamos a estar de igual a igual puestos con series que cuestan 10 o 15 veces más que la nuestra. Entonces, bueno, el hecho de tener ahora los medios para poder hacer Paraíso es algo que también ha sido definitorio a la hora de poder afrontarlo, ¿no? Porque es una serie que tiene ambición en lo fantástico, claro.
Y quería preguntaros también porque, claro, tú eres un director de éxito que sabe conectar con la taquilla, que sabe conectar con el público, y estamos en un momento muy complejo en el cine, ¿no? Porque por un lado en Estados Unidos las cifras de taquilla son espectaculares, pero en España cuesta ahí que la gente vuelva a los cines. No sé, tú como creador, ¿cómo ves esta etapa? No sé si eres optimista. Te veo muy feliz, o sea que eres una persona optimista igual que Macarena. Soy así de naturaleza, soy un poco... no aguanto deprimido mucho tiempo, es lo que tengo. Qué gusto. Tienes razón. Pues mira, el otro día había no me las sé exactamente, pero mira las cifras de taquilla en Estados Unidos de Cruella y de Un lugar tranquilo 2 y dije, o sea, madre de Dios, o sea, como son los americanos fueron los que tuvieron más COVID y ahora son los que más vuelven al cine, todos son los que más hacen pero dije, que ojo, qué envidia, ¿no? Porque no lo sé, o sea, yo es verdad que casualmente ahora estoy haciendo Paraíso en la televisión por circunstancias, porque había una cosa decidida hace años y tal, pero yo tengo muchas ganas de volver a rodar una película, la verdad, y me niego un poco como gato panza arriba a pensar en que ahora es plataforma y serie y tal, a pesar de que haya hecho una. O sea, nosotros, por ejemplo, Ofrenda a la Tormenta, la última peli de la trilogía del Batán, se estrenó en Netflix porque apenas había cines abiertos cuando había que estrenarla, pero lo viví agradecido por poder enseñársela al mundo y amargamente por no mostrarla en una sala de cine que fue para lo que fue concebida. Entonces, tiendo a ser positivo porque lo soy, pero el momento es raro, tampoco te voy a decir lo contrario. Y aparte, cuesta mucho levantar películas grandes ya. O sea, películas un poco ambiciosas no en lo artístico, sino en lo presupuestario, ¿no? Yo tenía pelis colocadas que han caído, ¿sabes? En los últimos años, por una cuestión de que al final cuesta levantar proyectos grandes, es la realidad. Y con Paraíso, pues estrenáis, pero a la vez vais al Festival de Málaga, que esto también es una bonita novedad, ¿no? Que las series de televisión también estén en festivales, además, con tanto carisma como es el Festival de Málaga. ¿Cómo estáis ante el estreno? Macarena, hay COVID, no va a haber gente en las puertas. Claro, esa es una pregunta que tengo. No va a haber, ¿no? Seguramente haya, ¿no? Es Málaga. Es Málaga, seguramente haya. Hombre, también te digo que se han celebrado el fútbol, también podrán celebrar el cine, ¿eh? Digo claro, que, o sea, en justicia te digo. Que... No, es un festival al que yo tengo muchísimo cariño y hemos pasado momentos muy, muy buenos todos ahí y me apetece mucho, y como tú dices, es un gusto que se dé un espacio también para las series en estos festivales, y estamos como todos muy nerviosos. Además es como la primera vez de muchos, ¿no? Porque al final los protas son niños y claro, para todos es la primera vez. Y el otro día me preguntaban, oye, ¿cómo es el Festival de Málaga? ¿Y qué es? ¿Y qué hay que hacer? ¿Y qué es la alfombra roja? Bueno, ¿no? es que llevan 2 semanas con la ropa, o sea, es como de, nos vamos a poner un traje rojo, ahora vamos a ir con falda para estilista, claro, para todos es la primera vez, entonces lo vamos a vivir como con mucha emoción, que eso se contagia, y eso nos pasó también en el rodaje, que hay algo de rodearte de gente para los que es su primer proyecto, que lo cogen con tanta ilusión como es hacer cualquier cosa por primera vez que te ilusiona, ¿no? Y con esa inocencia y esas ganas que se contagia, es un placer. ¿Y hay algún plan, alguna idea de continuar con la serie o está cerrada ya? ¿Cómo lo veis? La pregunta del millón. La pregunta del millón. Pues la serie nunca la pensamos ni la imaginamos para que tuviera solo una temporada. De hecho, algunos de los giros que a mí me gustan más, porque la serie es un juego de giros y giros y giros, no están en esa temporada pensando en que la serie gustará y nos dejarán hacer la segunda, que era la idea, y siempre ha sido la idea. Pero es verdad que también acaba, porque pensábamos que para que el espectador no se sintiera decepcionado había que generar una gran pregunta y contestarla en la primera temporada. Pero hay interrogantes, hay preguntas que no se cierran y hay cosas como para poder seguir buceando en la historia de Paraíso. Yo creo que es un universo rico que se expande y que molaría continuar si nos dejan. Bueno, pues lanzamos un mensaje. Así que os deseamos que vaya muy bien en Málaga, que vaya muy bien el estreno y que a ver si hay una segunda y volvemos a hablar. Así que muchas gracias. Muchas a los dos. Gracias. Adiós. Gracias. Suscríbete al Cine en la Ser.
Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.